Perfecto. Pues muchas. Primero, agradecer a Paco por su presentación y segundo, pues al Observatorio del Mercado del Vino, a Rafael, pues haber contado con nosotros para esta parte. Que yo creo que puedo, como soy economista, aunque ahora estamos de moda por el tema de la crisis, puedo que sea el más aburrido, sobre todo terminando Custodio con todo lo que sabe y nos va a deleitar, supongo, ¿no? Los que vamos a hablar de datos, pues al final esto queda en estadísticas, ¿no? Pero vamos a intentarlo explicar todo lo más rápido para que tengamos unas ideas de quién es Fercarem. Pues Fercarem va desde la restauración más rápida hasta la alta restauración. Estamos hablando de todo tipo de restauración, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Por qué pongo este mapa? Porque ustedes quieren hemos visto los excedentes que hay y ustedes quieren salir hacia afuera. Pues ahí tienen todos los sitios, en todos los países donde hay empresas españolas de restauración. Evidentemente, si ven la M de McDonald's, pues van a ver que está en casi todo el mundo. Pero aquí hemos señalizado las empresas españolas que están operando en todos estos. Entonces, son empresas de restauración y hay una posibilidad real de trabajar con estas cadenas, ¿no? Datos de la hostelería, voy a ir muy rápido, pero todos saben, pues nuestro sector de las cadenas de restauración somos aproximadamente 10.000 locales, representamos el 0,56% del Producto Interior Bruto, 125.000 trabajadores y el 10% del gasto total de restauración. La restauración representa un 7,1% del Producto Interior Bruto, y de lo cual en restauración está aproximadamente en un 6,4%, quitando un porcentaje de los hoteles, ¿no? Ahí tienen los datos de la hostelería en España, para que vean que en España estamos hablando de un sector absolutamente atomizado. Entonces, eso nos lleva a diferentes canales donde se puede. Más de 120.000 millones y 7% del Producto Interior Bruto. Esos son más o menos los porcentajes. Ahí es donde está, si viéramos, los bares representan el 46%. Ahí entra una tipología de restauración y un tipo de productos que pueden entrar, ¿no? Ahí tienen para que vea la crisis que ha sufrido la hostelería en datos. Son datos del INE, no son proporcionados por nosotros, con lo cual no los estamos exagerando, porque saben que a veces las patronales decimos que tenemos mucho más Producto Interior Bruto o decimos muchas más cosas. Estos son datos del INE para que vean cómo ha sufrido la hostelería en España, ¿no? Esto es la situación de los precios, que hasta el año 2000, prácticamente 2014, donde a lo mejor hemos subido un poco por encima de la inflación, lo que se ha visto es que se han acortado los márgenes en hostelería también vía precios, aparte de, lo veremos más adelante en otro gráfico, de los costes, ¿no? Hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la restauración en España. Esa es nuestra tabla y nuestra perspectiva de población. ¿Eso qué nos lleva? A que van a cambiar también los hábitos de consumo. Y al cambiar los hábitos de consumo, probablemente cada vez habrá más gente que quiera salir fuera, ¿no? Ahí tenéis unos datos de la pirámide poblacional y cómo va a ir cambiando, porque veis que el 9% de esos mayores los vamos a poner como un objetivo para la restauración, porque va a ser gente que tiene su pensión y va a poder consumir y no tiene que pagar ninguna hipoteca ni tiene hijos a cargo. Entonces, ahí va a haber un núcleo, como ha pasado en Estados Unidos en los años 2000 con los baby boomers, ¿no? Pues ahí tenéis algunos de los datos que pueden significar dentro de 5 años aproximadamente, ¿no? Ahí tenéis otro de los datos que yo quiero señalizar cuando estamos hablando de restauración, el tamaño del hogar. El tamaño del hogar en España, que esto es muy importante, ven que lo que más crece son los hogares unipersonales. Eso lleva a que progresivamente querrán utilizar más la restauración, ¿no? Y aparte, con la vida que tenemos, pues también desaparece una parte de la cocina en casa y queremos ir fuera porque no hay nadie que nos haya enseñado. Mi madre ha trabajado, pues si no estabas fijándote cómo cocinaba, si quiero probar determinadas cosas solo lo voy a poder hacer fuera de casa, ¿no? Eso nos va a incrementar probablemente mucho esto. A nivel ya, para ver datos del turismo y cómo nos va a afectar, ¿no? Estos son los datos del Fondo Monetario Internacional para que veamos cómo va a avanzar el mundo entre el 2014 y el 2015, cuáles son las previsiones, ¿no? El total de la economía mundial va a crecer un 3,5 y ahí tenemos algunos sectores que nos posicionan. Que si me voy a la primera ponencia de Juan Park, cuando ha establecido cómo iban a ir los productos, pues esto también nos sirven. Los países emergentes y cuáles son aquellos países donde también nosotros podemos introducir categorías del vino en función de cómo segmentemos, ¿no? Ahí tienen un poco también los datos de inflación de la zona euro,
que lo que me viene a decir es que estamos en una situación, hasta ahora hemos estado en una situación casi de deflación, aunque no llega porque no eran todos los sectores, pero vamos a tener una inflación baja en los próximos años, con lo cual una contención de los precios probablemente se detrae de estas previsiones, ¿no? Porque fundamentalmente una de las condiciones que es los salarios no van a aumentar, con lo cual probablemente los precios se terminarán controlando, ¿no? En cuanto a cuáles son las previsiones, estos son datos de la Universidad Carlos III, donde yo doy clase, del Instituto Flores de Lemos. Esas son las previsiones de lo que va a crecer la economía en España. Lo que más me interesa para la restauración es el consumo privado, que va a crecer en torno al 3%, y el 2,8%, ¿no? Y en cuanto a cuánto va a crecer en el 2015, pues se estima un 2,7%, que si siguen con las previsiones, y como es año electoral, probablemente estas previsiones sean más del 3%, ¿no? Pero ahí nos quedaremos. Luego no sabemos qué pasará en el 2016, porque la inestabilidad pues, también puede generar ciertas condiciones. Ahí tienen un poco cómo ha sido el PIB de España, o sea que estaríamos llegando, para que veamos la misma cifra de PIB del año 2008 en el año 2017, digo para que vean aproximadamente vayan haciéndose que si la senda de recuperación sigue, hemos visto la W, si no hay otro tramo hacia abajo, pues probablemente en el 2017 estemos recuperados, ¿no? Ahí, ¿qué ejemplo de salida de la crisis? Pues vamos a ver, la recuperación del paro va a ser muy complicado y esto es, miren las previsiones hasta el 2025, aproximadamente es cuando estaríamos en situaciones similares a las previas antes de la crisis. Lo digo porque al final los nuevos consumidores que vamos a tener en restauración son los que vienen del paro. Lo voy a explicar ahora a continuación por qué. Tenemos aquí dónde está creciendo, pues fundamentalmente estamos creciendo en las zonas turísticas. Y esto es el Producto Interior Bruto, si lo ven, Andalucía, Castilla, la Generalitat Valenciana y la Comunidad de Cataluña, ¿no? Esos son los sitios donde se está creciendo. El consumo privado, porque al final, en función de la renta disponible, al final la restauración es un producto, no es de lujo, pero es un producto que en el momento que tenemos renta excedente, pues iremos a consumir, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues vemos que la renta disponible ha ido bajando. Si veis, si la juntamos con la del PIB, pues nos va a indicar que va a ir saliendo, pero no recuperaremos hasta el 2018-2019 los niveles previos a la crisis. Digo para que lo entendamos. También se nos ha ido mucha población del país, con lo cual esto también tiene sus problemáticas de recuperación, ¿no? Hay otro de los elementos que podríamos pensar, pues a lo mejor lo que se ve es cómo está yendo el crédito a las familias, y si ven, el crédito no está mejorando ni la totalidad. Está mejorando un poco el crédito nuevo, que se puede ver en la última, pero estamos todavía en tasas negativas de crédito. Lo digo para que veamos qué está pasando exactamente con las familias, porque pueden ahorrar o tirar de sus ahorros, que es lo que está pasando en estos momentos, para consumir productos, ¿no? De larga duración, porque llevaban con un sillón durante 8 años, pues ahora cogen un sillón nuevo, ¿no? Lo digo porque lo que estamos viendo es que el ahorro de los hogares, si bien esa curva, está muy abajo, con lo cual lo que estamos es tirando de los ahorros y eso nos tiene que indicar cómo vamos a salir de la crisis y cómo eso va a representar a la restauración. Ahí tienen el consumo de los hogares, volvemos a ver las tasas de cuándo se recupera el consumo de los hogares. Todo estamos hablando de que tendríamos que crecer como 6-7 años para volver a recuperar lo de antes de la crisis. Pero el modelo de crecimiento no va a ser el mismo. Entonces, como conclusiones que quiero ver después de todos estos gráficos, no los quiero pasar de forma lenta explicando cada uno, sino saquemos unas conclusiones. Primero, negativas. Tenemos una crisis financiera y el turismo desde la Unión Europea. Aunque vemos determinadas tasas de crecimiento, lo hemos visto al principio, las tasas en los países del entorno no están del todo bien. Con lo cual, nuestros principales impulsores, que son Reino Unido, Francia y Alemania se está recuperando, pero no están en tasas. Con lo cual, eso es una perspectiva que podría ser negativa. El consumo interno hemos visto que es poco potente. ¿Por qué? Porque la gente, si lo veis en los salarios, y había un gráfico que lo indicaba, los salarios a tendencia a largo plazo van a seguir bajando, porque la entrada de las nuevas personas que salen del paro pues son salarios más bajos. Con lo cual, la renta disponible va a ser menor, o sea, vamos a tener más renta global de toda la población, pero la media va a ser menor. Y positivas, siguen creciendo, tenemos 2 targets, los unipersonales, los jubilados
y ahora hablaremos de unos nuevos nichos de mercado. Lo que vamos a necesitar es innovar e invertir. Y ahí este sector, si quiere competir con la cerveza, con la Coca-Cola, con los refrescos o con otro, tiene que invertir, al igual que hacen estos sectores en el sector de la restauración. Y esto a lo mejor no cabe en este momento. Para eso se necesitan grupos empresariales más grandes para poder competir probablemente dentro del sector de la restauración, ¿no? En el mercado del vino, pues ustedes esto lo conocen mejor que yo, tienen ahí un poco los datos de consumo mundial, cómo se consume aproximadamente el vino en España. Pues saben que ustedes, y estos son datos del observatorio, ha bajado, pues ha caído un 15%, y lo que nos viene a nosotros es que veamos, ¿no? El consumo en restauración es el 90%, el consumo de vino, el 90% se produce en la restauración independiente. Si vemos el gráfico inicial, si tenemos 300.000 locales, pues la tarta eran los bares, ¿no? Bares y restaurantes. Ahí es donde se consume la mayoría del vino. En nuestro sector, en el sector de la restauración moderna, solo se consume el 10% del vino que llega a la restauración. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? ¿Cuál es la tarta aproximadamente del vino? Si ven, es aproximadamente el vino representa de todas las bebidas, donde tienen café, refrescos, cerveza, representa solo un 10%. O sea que es una categoría que puede crecer, pero para crecer a lo mejor hay que hacer las cosas de otra manera. Porque hasta ahora, si estuviéramos hablando en términos futbolísticos, sería el sector de la cerveza el que se lleva el gato al agua en este sector, ¿no? Y para que vean, en la restauración moderna, de cada 100 visitas que hace el conjunto de los españoles, 8 hay un vino por medio. Con lo cual aquí, con respecto a otras bebidas, ustedes tienen mucho que ganar, ¿no? En el mercado español, ¿qué hemos visto? Que fundamentalmente, en función de las temperaturas, y esto lo conocen mejor ustedes que yo, pues hay un mayor consumo de vino. Pero de la mitad para abajo, lo que predomina es la cerveza. Y ahí se han hecho diferentes intentos, introducir las botellas de 3 octavos para intentar incrementar la bebida. Se ha intentado sacar, pues podemos sacar el tinto de verano, que al final compite en la categoría de refrescos. Pues eso han sido cosas que se pueden hacer, pero hay que seguir creciendo, porque yo creo que esas son las categorías donde se puede crecer. Ahí en España tenemos el carné por puntos, que en temas de restauración también ha afectado, y eso lo tenemos que tener en la condición. Ahí nosotros también vemos que hay un leve descenso del blanco y un leve aumento del rosado, es lo que se está viendo en las cadenas de restauración. No sé si esto luego coincide con otras. En términos, el tinto sigue siendo aproximadamente el 50% del consumo de lo que solicita en la restauración organizada. No hablo de la independiente. Nosotros, ahí, para que tengan algunos datos. Hemos visto al analizar el mapa, pues también estamos en Francia. Entonces, ¿qué están viendo en Francia? Que hay un incremento moderado del vino en restauración. Fundamentalmente se está viendo del rosado. Y en Alemania se ve que el vino blanco es fundamentalmente, y esto lo sabrán ustedes, el doble, y ayer lo podía compartir con una persona que se dedicaba a la restauración en Alemania, nos lo indicaba en la cena, que aproximadamente era el doble que en España y Francia. Con lo cual, si ustedes quieren vender en determinados mercados, pueden introducir estos vinos con nosotros, ¿no? Ahí, en Latinoamérica, el vino español, por los aranceles, fundamentalmente, no en Chile, pero sí en Argentina y en Brasil, se posiciona en un tramo más alto en restauración. Y ahí, pues eso hay que ver cómo se puede arreglar para también expansionar ahí, ¿no? En Estados Unidos, el mercado americano es, digamos, el más internacionalizado y es donde llega todo el mundo. Por ir muy rápido, hay una de las tendencias que se ve en todo el mundo, que es la cerveza premium. Están muchos países cogiendo también el segmento del vino, con lo cual ustedes esta tendencia la tendrán que trabajar. En el consumo de la crisis, para que vean el mercado español, nosotros tienen que llevarse 3 ideas, es lo que quiero que se lleven. La primera es que en la primera fase esto apareció el tupper, ¿vale? Esto lo conocen, y desaparecieron los desayunos, una parte importante de los desayunos. Y fundamentalmente se vio cómo el aperitivo sustituía la comida. Con lo cual ustedes ahí tienen todavía
eso que ha quedado como tendencia va a seguir posteriormente la crisis y a ustedes ahí, si hiciéramos una regresión, les da un factor donde ustedes pueden introducir. Luego la ley del tabaco afectó bastante al sector de la restauración y luego terminó afectando al final de la crisis, los 2 últimos años se redujo. Había tickets medios más altos, con lo cual ustedes podían introducir el vino, que eso se va a permanecer, pero la gente sale menos veces. Quiere decir que se gasta menos dinero al año, pero cada vez que sale se gasta más, ¿no? Eso para que tengan. A nosotros la crisis nos ha llevado a que pasemos del 8,9 al 10% del sector, aproximadamente. Y este gráfico es importante para que lo vean, es cómo ha quedado la restauración y el resto de los productos tras la crisis. Si ustedes analizan este gráfico, lo que les viene a decir es que los españoles, la línea negra que tienen ahí es lo que gastaban antes de la crisis y la otra es cómo gastaban antes de la crisis. Y cómo se han quedado posicionados los diferentes productos. La restauración, que es lo amarillo, ¿vale?, que es donde está situado, aproximadamente habría perdido un 7-8% de gasto de los españoles y eso les llevaría aproximadamente casi un 10% y habría aumentado un poco los precios, pero el resultado es que se queda en la misma proporción de lo que se gastaban los españoles, aunque ahora tienen menos dinero. Pero los que han visto otros sectores que son los que han sido favorecidos durante la crisis, con lo cual a nosotros eso no nos sabe. Tendencias. ¿Dónde pueden consumir ustedes o dónde? En el fast food, en el McDonald's es muy difícil entrar con el vino. Pero sí hay otros segmentos dentro del fast casual, como serían 100 montaditos o otros, que a lo mejor sí se podía complementar y ya se está dando. Ahí pueden ver el tinto de verano o otras series de vino, ¿no? Y tienen ustedes en el casual dining y en el fine dining tickets medios. Por ejemplo, un casual dining sería un Ginos, una tagliatella, este tipo de restauración, donde tenemos ahí, es lo que le quería subrayar de la crisis. En la crisis, aparte de los 2 momentos de consumo que les he dicho, donde ustedes van a participar es en la cena, en la comida y en el aperitivo. En esos 3 es donde participa el vino fundamentalmente. Y aparte de que participe ahí tenemos 2 tipologías de consumidores que nosotros se detraen de todos los datos que da hoy. Por un lado, los mayores, digamos los que se van a jubilar, superiores a 65 años, los jubilados, y los jóvenes tenemos un problema, que los jóvenes durante 8 años han vivido con la oferta en la cabeza. Con lo cual, el margen en ese segmento es más pequeño. Con lo cual, si quieren ustedes introducir, va a haber que hacer una política de oferta combinada entre los dos. Como hacen otras enseñas o otros productos o otra categoría. Porque si no se hace eso, pues no vas a llegar a ese colectivo, fundamentalmente. Siempre con responsabilidad. No estamos diciendo que las promociones sean para incentivar el consumo del alcohol, sino todo lo contrario. Ya esta mañana alguien nos dijo, y es cierto, que el vino es un alimento, ¿no? Pues entonces no estaríamos. Y necesidades de nuestro sector, para terminar. Nosotros creemos que, al igual, muy bien lo han dicho, al igual que Coca-Cola, y la semana pasada presentó a nivel mundial su nueva imagen, todo rojo, y luego solo voy cambiando los colores debajo, pues nosotros necesitamos una marca, porque cuando vendemos, y esto decirlo, y se lo decía a Rafael varias veces cuando hemos tenido reuniones a nivel sectorial, es o hay una marca España porque al final, cuando van ustedes fuera, España, pues sí, se puede conocer un poco el Rioja, o alguna otra región, pero al final lo que se necesita es una marca de España. Porque si no tenemos esa marca global de España, al final no podemos combinarla con la restauración, porque si no queda incluso el poder de mercado que necesitamos para competir con el sector de la cerveza o con el sector del refresco, o esas inversiones que hacen de poner un grifo o de poner las cámaras o poner determinadas condiciones, las va a tener que hacer también el sector del vino, si quiere competir. Porque si no, al final, cuando uno le van a ofrecer, ¿qué producto va a ofrecer al consumidor? Al final le termina ofreciendo el que le ha generado esa oferta. Con lo cual, o hay una marca de España, o hacemos promociones, o también necesitamos inversión conjunta, como han hecho otros. Esto solo se hace si ustedes se agrupan, porque si el tamaño de las empresas no es grande, esto no es factible de hacer. Con lo cual, lo que necesita el sector en España es aumentar el tamaño. Y lo último que deberíamos decir, cómo
¿cómo puede funcionar mejor el vino? No con el 3/8 ni con la botella, sino fundamentalmente con el vino por copas. Y esto indica también que tendrían que haber una reposición, porque si yo quiero poner muchos vinos para ofrecer, o diferentes tipos de vinos para ofrecer, al final, si abro una botella, las voy a tener que tirar completas. Entonces, al día siguiente o a los 2 días, dependiendo cómo las esté manteniendo. Eso indica que ustedes van a tener que ayudar también en la inversión de reposición de estas botellas si quieren que se siga vendiendo más vino. O sea que estas eran las conclusiones que queríamos darle. ¿Tienen segmentos para fortalecer? Pues en el segmento de los mayores de 65 años que se están jubilando. Ahí hay esto. Hay en algunos entornos de ya familias que ya han pagado la hipoteca, ahí tienen un target para ayudarnos a vender más vino. Y luego, si quieren competir con el resto, pues van a tener que hacer inversiones de equipamiento, porque si no hay esas inversiones de equipamiento, al final el vino queda como una segunda categoría frente al resto, que es la que le está dando financiación e inversión a estas cadenas. Muchas gracias. Perdona también por las prisas. No.